Buenas, este video será explicado por Cristian Barrios, Luis Consuegras y Gian Olivo. A continuación, les explicaremos los comandos más útiles a través de la herramienta Diskpart de Windows 10. En estos comandos podremos reducir, extender, crear o eliminar particiones de nuestro disco duro para administrar mejor los datos. Continuamos con los comandos de Diskpart. Muy buenas, mi nombre es Luis Guillermo Consuegra Suárez. Eh, yo voy a continuar con los comandos generales para visualizar los discos, sus particiones y sus volúmenes en este caso. Voy a usar dos comandos que sería el list partition y el list volume. Para esto, primero que todo, tenemos que ejecutar nuestro CMD o nuestro símbolo del sistema en modo administrador. Le damos clic derecho, ejecutar modo administrador y le damos en sí. Bien, una vez estando en el símbolo del sistema, tendremos que ejecutar nuestro comando de dispart. Este comando lo que va a hacer es permitirnos ejecutar todos los comandos para administrar nuestros discos. Entonces se escribe de la siguiente forma: dispart. Y como ven aquí en el cursor ya nos muestra que estamos dentro del comando dispart. Bien, vamos antes de ejecutar nuestros comandos de list partition y list volume, tenemos que seleccionar el disco que queremos visualizar. Como ven, aquí en el administrador de discos, yo tengo un disco de 150 gigas y es el disco 0. Entonces, teniendo en cuenta el número del disco, vamos a seleccionarlo de la siguiente forma: escribimos select disk espacio y el número del disco 0. Como ven, aquí nos muestra un mensaje diciéndonos que el disco 0 ahora es el disco seleccionado. Entonces, una vez seleccionado, ahora sí podemos usar los comandos de list partition y list volume. Para eso vamos a escribir primero, por ejemplo, el de list partition de la siguiente forma: le damos enter y como ven nos muestra una información sobre las particiones. Primero nos muestra el número de la partición, luego el tipo de la partición, el tamaño y el desplazamiento. Como ven, tengo yo 4 particiones. Esto lo podemos visualizar en este lado de acá. Miren, como ven, nos dice que la primera partición es la principal, es principal, disculpen, y tiene un tamaño de 50 megas. Como vemos, la podemos ver acá, que está, como vemos, también es esta que dice que está reservado para el sistema. Tenemos la segunda, que también es principal, del tipo principal, y tiene 28 gigas, y como vemos la encontramos acá, que sería también esta, que tiene una letra C, y es donde tengo instalado mi sistema operativo. Entonces también tendríamos una partición 3 de 512 megas, que es una partición de recuperación que asigna automáticamente el sistema operativo al instalarse. Y tengo por otro lado otra partición de 48 gigas, que es donde guardo mis archivos del usuario. Bien, entonces ahora vamos a ejecutar el otro comando, que sería el list volume. Se escribe de la siguiente forma, así. Vamos a ejecutarlo y como ven nos dice que tenemos cuatro volúmenes contando el CD-ROM. Entonces, como vemos, los volúmenes serían básicamente los mismos de las particiones, solo que aquí nos muestran más detalles. Como vemos, nos muestra el número del volumen, nos muestra la letra del volumen, nos muestra una etiqueta si es que tiene, nos muestra el tipo de archivos, el tipo de formato de archivos, NTFS en este caso. Nos muestra pues el tipo del volumen, en este caso si es una partición, o como el CD, si es un CD-ROM. Pues nos muestra también otra vez el tamaño, nos muestra el estado y una información. Como ven, aquí me dice que
Esta es la del sistema, esta es la del arranque y esta pues está oculta, que es la que reserva para el sistema. Bien, esto sería estos dos comandos para visualizar los volúmenes y las particiones de un disco. Ok, vamos a continuar con los comandos para gestionar los discos. En este caso vamos a usar el comando detail, que es un comando que nos va a permitir visualizar información sobre un disco, una partición, un volumen o incluso el disco virtual, el disco duro virtual que tengamos seleccionado. Vamos a seleccionar por ejemplo el disco mío, el disco 0, que es de 150 GB. Vamos a darle en select disk 0. Una vez seleccionado lo que queramos visualizar con el detail, vamos a escribir el comando detail. Sería detail, como esto es un disco, vamos a escribir detail disk. Como ven, nos muestra información sobre este disco. Nos dice el tipo de disco, el ID, nos dice el estado, nos dice la ruta de la ubicación, entre otras cosas. Vamos por ejemplo, vamos a desplegar la lista de las particiones. Vamos a seleccionar por ejemplo la partición 4. Vamos a darle en select partition 4 y vamos a escribir un detail. Como es una partición, vamos a escribir detail partition. Como ven, aquí nos muestra el título de la partición, nos muestra información sobre ella y el volumen a que corresponde, y la letra también, y también pues el tamaño y entre otras cosas. Bueno, ese sería el comando detail. Vamos a pasar a otro comando que es el volumen extend, que nos va a ayudar a extender el tamaño del volumen o de una partición que esté enfocada, que esté seleccionada. Bueno, antes de eso vamos a visualizar aquí un momento en el administrador de discos. Tengo una partición D con 120 gigas, que pues corresponde a esta carpeta, que serían los archivos del usuario, los descargas, los documentos, entre otras cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes de pasar con el comando extend, vamos a usar otro comando que es shrink. Entonces, ¿qué pasa si ejecutamos este comando solamente? Vamos a darle enter y como ven, el DiskSpark redujo correctamente el tamaño del volumen en 117 gigas. ¿Qué hizo el comando? Redujo el tamaño de la partición en todo lo que se podía. Como ven, quedaron sobrando 3 gigabytes que corresponden obviamente a los archivos del usuario. No, obviamente va a quedar espacio para estos archivos porque no estamos formateando el disco, la partición, disculpa. Estamos reduciendo el tamaño a lo que más se pueda. Bien, una vez hecho esto, vamos a usar el comando extend. Y si lo dejamos solo y le damos enter, se va a extender todo lo que podía. O sea, todo lo que se pudo reducir también se puede volver a extender. Entonces, como ven, ya extendimos nosotros el tamaño de nuevo del disco. Bien, ¿qué pasa si yo en vez de reducir todo el tamaño quiero reducir nada más 50? Quiero reducir nada más 50 gigas. Bien, vamos otra vez al CMD y ejecutamos el mismo comando de arriba, pero vamos a escribir vamos a dar un espacio, vamos a escribir desired igual, y aquí escribimos el tamaño de lo que queramos reducir. En este caso vamos a colocar 50.000, que en este caso serían megas, es decir 50 gigabytes. Listo, vamos a esperar y como ven ya no se redujeron todo lo que se podía, sino nada más 50 gigabytes. Entonces, como vemos aquí, bueno, son 48 pero aproximado, como vemos aquí está efectivamente. Bien, entonces ahora el extend también lo podemos usar con un tamaño determinado. ¿Cómo lo vamos a usar con un tamaño determinado?
a hacerlo con el mismo comando de extend. Vamos a escribir espacio, size igual y el tamaño que queremos aumentar. En este caso, por ejemplo, vamos a colocarle 20.000 para que sean 20 GB. Y como ven, el Dispar extendió correctamente el volumen. Entonces acá teníamos antes 50 GB o 48 menos 20, nos quedarían 30 o aproximado. Y esos 20 que se le quitaron se le sumaron a este de acá. Entonces, como ven, podemos reducir y aumentar el tamaño dependiendo de lo que necesitamos. Vamos a volver a extender el disco todo lo que se pueda. Y listo, terminamos con esos dos comandos. Otro comando muy bueno es el comando de File Systems, que este comando lo que hace es mostrarnos el archivo de el sistema de archivos que tiene un volumen o una partición. Para eso tenemos que seleccionar un volumen. En este caso voy a seleccionar el volumen C, que sería el volumen 2. En este caso voy a poner select volumen 2. Como ven, ya lo tengo seleccionado. Ahora ejecuto el comando de file system. Como ven, nos muestra una serie de información en la cual acá nos dice el sistema de archivos actual. Como ven, nos dice que hay de tipo NTFS, el tamaño de la unidad de la asignación y otro tipo de información. Bien, ahora vamos a explicar el comando de delete, que básicamente lo que hace ese comando es eliminar una partición o un volumen. También puede eliminar un disco dinámico de la lista, pues, de los discos. Como ven, para esto yo tengo aquí una partición que un volumen con la letra G, que tiene 50 GB. Como ven, lo tenemos acá, y vamos a eliminarlo por medio de la consola. Para esto lo que tenemos que hacer primero, si no tenemos seleccionado el disco, seleccionarlo en donde se encuentra la partición. En este caso el mío es en el disco 1. Vamos a darle select disk 1. Como ven, ya se seleccionó. Ahora vamos a seleccionar dicha partición, dicho volumen, perdón. Pero para eso vamos a desplegar la lista de los volúmenes para saber qué letra es y qué volumen es. Como hemos dicho anteriormente, la letra era la G, por lo tanto correspondería al volumen 5. Entonces vamos a seleccionar el volumen 5. Listo, una vez seleccionado vamos a escribir el comando delete volumen, porque es un volumen. Si fuera una partición escribiríamos delete partition, o si fuera un disco, delete disk. Damos acá y como ven, en el administrador de discos efectivamente se eliminó el volumen. Bien, ahora vamos a explicar el comando de format o de formateo, que básicamente lo que hace es limpiarnos nuestro disco, nos los pone desde cero sin ningún archivo. Para eso, como ven acá, ya restauré de nuevo el disco, la partición, y para hacer una prueba vamos a entrar al disco, a la partición, perdón, y vamos a crear una carpeta. Vamos a ponerle americana y vamos a eliminarlo ahora por medio de la consola. Para eso tendremos que seleccionar el disco, la partición, y como lo habíamos hecho en el ejemplo anterior, vamos a verificar que se haya seleccionado. Ok, no está seleccionado porque lo acabo de volver a crear, así que vamos a seleccionarlo. Select volumen 5. Listo, una vez seleccionado vamos a formatearlo. Para el formateo hay varias formas. Hay un modo de formateo normal que ese tarda un poco. Hay otro modo de formateo rápido, que es el que vamos a usar, y hay otro modo de formateo comprimido, para que se formatee en tipo de archivos NTFS. Vamos a usar el format y vamos a usar el comando quick.
que sería rápido, formateo rápido. Vamos a enter y como ven empieza a cargar el formateo y de una se formateó el disco. Así que vamos a verificarlo entrando donde nuevo a donde estaba la partición. Como ven aquí está este equipo, disco local G, y como ven ya nos encuentra la carpeta que hayamos creado con nombre americano. Por lo tanto se completó el formateo muy correcto. Bien, ahora les voy a mostrar un comando que es muy pero muy bueno, ayuda bastante en esto de los comandos para cualquier tipo de cosa, que sería el comando help, o en español ayuda. Este comando sirve para muchas cosas, te muestra tanto la sintaxis del comando que quieras ejecutar como la información de lo que hace. Por ejemplo, si quiero yo saber cuáles son todas las variantes para formatear, entonces escribo help format, y como ven él nos muestra una lista de todas las variantes que hay. Entonces como vemos está el quick, está el compress, el override, el duplicate, hay muchas formas la verdad. Entonces por ejemplo help eh, list, como ven nos muestra toda la lista que podemos desplegar con el comando de list, y así con muchos otros comandos. Continuaremos con algunos comandos de diskpart. Antes de empezar, recordaremos varias maneras de cómo entrar al símbolo del sistema en Windows 10, por si tienen dificultades en su equipo. La primera es pulsando la tecla de Windows y la tecla R al mismo tiempo. Se nos abre esta ventana y escribimos cmd. Aquí está el símbolo del sistema. La segunda forma es pulsando clic derecho en el icono de Windows. Luego, y vamos a ejecutar y escribimos el mismo comando. Aquí se nos abre la consola. Luego, podemos buscar acá símbolo del sistema. Lo buscamos como símbolo del sistema y aquí aparece. Tiene tilde en la I. Esta es la otra forma. Para visualizar los cambios que realicemos, nos ayudaremos de la herramienta Administración de discos. Para acceder a ella, pulsamos clic derecho en el icono de Windows y seleccionamos Administración de discos. Esta es la herramienta. Luego, otra forma de acceder a ella es a través de la barra de búsqueda. Colocamos crear y formatear particiones de disco duro. Ahí nos aparece. Es esta misma herramienta. Nos muestra las particiones que tiene el sistema operativo y las unidades lógicas, como esta para ingresar los CID. Bueno, en símbolo del sistema escribimos diskpart. El primer comando que les iba a explicar es list redis. Funciona para ver los discos virtuales, pero no puedo acceder a este dentro de mi máquina virtual, así que omitiremos la creación de este disco virtual por ahora. List volume para ver los volúmenes del sistema operativo. Usamos el comando help para que nos explique cómo funciona el comando offline. Acá nos da un pequeño resumen. Funciona un solo disco para realizar la operación de seleccionar el volumen. Para seleccionar el volumen, tenemos que ver qué volumen vamos a seleccionar. Voy a usar volumen 3, que es la de mis datos, que actualmente está vacía. Y coloco select volumen 3. Aquí nos dice que el volumen es seleccionado. Colocamos el comando list volume
3, perdón, list, volumen. Aquí podemos ver con este asterisco cuál es el volumen seleccionado. Time volumen. Actualmente no puedo usar este comando en mi máquina virtual, pero este comando cambia el estado en línea de un disco a modo sin conexión. Es como expulsar una unidad USB. Eh, el siguiente comando es online. Online nos ofrece lo contrario a offline. Este cambia el estado en línea de un disco sin conexión. Debemos escribir online disk o volumen para cambiar el estado de sin conexión a en línea en un disco o volumen que tengamos seleccionado. Tenemos seleccionado el volumen 3. Colocamos el online para que nos explique la consola cómo funcionan los comandos. El online volumen dice que funciona un solo disco para realizar la operación en seleccionar el volumen. Y no funciona en particiones OEM, es o de recuperación. Entonces tenemos seleccionado el volumen 3 aquí arriba. Entonces colocamos online. Nos dice que Dispar puso en línea correctamente el volumen seleccionado. Vemos que es cierto. Aquí está la unidad lógica correcta. Así que funciona bien este comando. El siguiente comando es recover. El comando recover recupera información legible de un disco defectuoso leyendo un archivo sector por sector y recuperar los datos de los sectores correctos. Se pierden los datos de los sectores dañados, dado que todos los datos de los sectores dañados se pierden al recuperar un archivo. Solo debe recuperar un archivo cada vez. Este comando nos ayuda a recuperar los discos de un RAID estropeado. Además, vuelve a sincronizar los volúmenes que están reflejados o con datos de paridad. Al ejecutar el comando recover, solo funcionará si tenemos seleccionado un disco de un RAID. En caso contrario, no tiene que estar completada la operación sin realizar ninguna tarea. RAID es un acrónimo del inglés que significa Redundant Array of Independent Disks, traducido como matriz de discos independientes redundantes. La finalidad de un sistema RAID de discos es la de proteger los datos en caso de que un disco duro falle, o en algunos casos tiene como función principal mejorar la velocidad de lectura de varios discos que conforman un único volumen o partición. En conclusión, consiste en crear un único volumen con varios discos duros funcionando en conjunto. Y con este conjunto se puede conseguir redundancia, tolerancia a fallos en el caso de que uno falle, conocido como disk mirroring, o mayor velocidad, conocido como disk streaming. El comando es recover, que nos dice que se completó correctamente. Recordemos que funciona simplemente para ver las casillas del disco duro. Continuamos con otro, otro comando similar, rem. Rem registra los comentarios en un script, un lote o un archivo de configuración .sys. Si no se especifica ningún comentario, rem agrega espaciado vertical. Todo el texto que vaya después del rem no será procesado, incluso si se incluyen palabras reservadas u otros comandos. El comando rem nos ayuda de la siguiente forma. Podemos colocar al lado algún comentario, o por ejemplo, este comando funciona para ver los volúmenes. Como puedes ver, acá se guarda la línea de código como un comentario. Entonces colocamos, por ejemplo, el volumen y está explicado de arriba hacia abajo lo que vamos realizando en la consola. El comando remove
quita una letra de unidad o un punto de montaje del volumen que tiene el foco. Se utiliza el parámetro AL, se quita todas las letras de unidad y puntos de montaje actuales. Si no se especifica ninguna letra de unidad o punto de montaje, dispart quita la primera letra de unidad o punto de montaje que encuentra. Se debe seleccionar un volumen para que el comando quitar se ejecute correctamente. Usamos este comando seleccionando un volumen y seleccionamos un disco y desplazamos el foco hacia él. Primero seleccionamos un volumen. Ya aquí arriba tenemos seleccionado el volumen 3. Colocamos remove. Antes que todo colocamos help, remove. El comando help nos explica cómo funciona el comando que vamos a realizar. En este caso remove. Eliminar una letra de unidad, un nombre de ruta. Eliminar las letras y rutas de cada carpeta actual, al, y otros tipos que se pueden especificar en este comando remove. Yo voy a usar uno de estos de ejemplo, por ejemplo, remove letter P, que es en este caso del volumen 3. Colocamos remove correctamente la letra de la unidad o el punto de montaje. Podemos ver acá que es cierto. Se nos quitó el disco de los datos. Para revertirlo, colocamos el comando así. Antes usamos el comando help para que nos explique para qué sirve. Acá nos dice que asigna una letra a una unidad o una carpeta montada al volumen que recibe el enfoque o el foco que es este asterisco. Como está seleccionado el volumen 3, lo voy a asignar la letra P como estaba antes. Podemos ver acá otra vez está el disco de los datos. El comando rescan. Con el intérprete de comandos dispar puede buscar nuevos discos agregados al equipo. Escribimos rescan simplemente y enseguida comprobará la existencia de nuevas unidades conectadas. Tan sencillo como escribir rescan. Y aquí dispara analiza si hay nuevos discos duros. Como no he conectado ningún otro disco, no tengo otro disco externo, no, no reconoce ninguno. Recuerden que podemos usar help y el comando que deseamos tener información y dispara que nos explica. Aquí está. Buscar nuevos discos que puedan haberse agregado al equipo. La síntesis y el ejemplo. Unicade. Si queremos ver el identificador del disco que tengamos seleccionado, debemos escribir Unicade Disk y nos mostrará la identificación que tiene el sistema operativo del disco. Antes que hagamos algún código, es bueno escribir el comando help para que nos explique qué es lo que va a realizar el código que vamos a escribir. Colocamos Unicade, todo acá un espacio. Listo. Muestra o establece el identificador de tabla de partición. Voy a seleccionar antes el disco 0, que es el que tengo allá, acá en mi sistema. Colocamos list disk para que nos muestre nuestros discos. Como podemos ver, disco 0, el disco 1 era el disco virtual que intenté realizar. Como ven, está seleccionado. Aquí está el foco. Pero vamos a volver a seleccionar select disk 0. El disco 0 ahora está seleccionado. Colocamos Unicade disk. Perdón, escribí mal. Y aquí nos muestra el identificador que tiene el disco. Y el último comando es exit. Este funciona para salir de la consola de comandos dispar. Antes usamos el, aquí nos dice, sale el intérprete de comando dispar. Síntesis exit.
y ahí nos muestra el ejemplo. Colocamos este y nos cierra la consola de comandos de Xpark. Eso es todo de mi parte. Espero les haya gustado este video y les haya sido útil alguno de estos comandos. Hola, buenas, mi nombre es Cristian Barrios y hablaré sobre algunos comandos para gestionar el disco duro. Comenzamos con el list disk, muestran todos los discos del equipo. List volumen, muestra todos los volúmenes del equipo. Continuamos con el select, que este comando desplaza el foco a un disco, partición, volumen o disco virtual VHD. Continuamos con el active. Este comando se aplica únicamente a particiones de sistema MBR. Continuamos con el add. Este comando es agregar volumen al conjunto de volúmenes de los que se van a realizar. Continuamos con el assign. Es asignar una letra de unidad o un punto de montaje de volumen que tiene el foco. Continuamos con el attribute. Muestra, establece o borra los atributos de un disco o volumen. Continuamos con el clean. Quita todas las particiones o el formato de un volumen disco que tiene el foco para obtener una versión de PowerSheet. Seguimos con el Compact Bits. Reduce el tamaño físico de un archivo de disco duro virtual de expansión dinámica. Continuamos con el Convert. Convierte un disco de un tipo de disco a otro. Para finalizar con el Create. Crea una partición o una sombra de un disco o volumen en uno o varios discos o disco duro virtual PHD. Muchas gracias por ver el video. Esperamos que estos comandos que les explicamos les haya sido de utilidad y que tengan un feliz día.